Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos Nunca terminar. Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier grito. Son esos espacios interiores donde uno se da cuenta de que, incluso después de haberlo dado todo, aún queda camino por recorrer. Para David Goggins, esa fue la revelación más importante después de alcanzar fama, respeto y hazañas físicas impensables. No importa cuánto hayas conquistado, si estás vivo, la batalla continúa. Nunca terminar nace de ese lugar. No del éxito, sino del filo constante de la incomodidad. Es un libro que no viene a motivar con frases bonitas, sino sacudir desde lo real. En su esencia, es una declaración cruda y frontal de que la mente humana es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestro campo de batalla más peligroso. Tras el impacto que causó con No me puedes lastimar, muchos imaginaron que Goggins había alcanzado la cima. Pero lo que él encontró fue diferente. Una nueva trampa, más sutil que el sufrimiento del pasado. El éxito, si uno no está alerta, puede convertirse en una forma elegante de anestesia. Dejarse llevar por los aplausos, por la identidad creada, por la historia contada, puede debilitar. La complacencia es más letal que el dolor. Y es precisamente en ese punto donde Goggins vuelve a empezar. El mensaje que trae en esta segunda obra no es el de un guerrero que ya ganó, sino el de uno que sabe que siempre hay otro nivel que alcanzar. Es, ante todo, una invitación a dejar de negociar con la mediocridad interna, a cortar los pactos silenciosos que hacemos con el confort y a descubrir que aún no conocemos de lo que realmente somos capaces. El libro arranca con un principio fundamental. El enemigo real no está fuera. Vive dentro de nosotros. Esa voz que nos dice que ya es suficiente, que ya probamos lo que valíamos, que ahora podemos descansar, que tenemos derecho a tomarlo con calma. Esa voz suena razonable. Pero es esa voz, tranquila, tentadora, la que Goggins llama la voz de la debilidad. Y silenciarla requiere una voluntad feroz. El enfoque no es superar a otros. Es superarse constantemente a uno mismo. Es regresar a la oscuridad que te forjó, aunque ya no la necesites. Es buscar nuevos desafíos, no para demostrar algo, sino porque sabes que solo en el filo de lo imposible se revela quién eres. A lo largo de las páginas, Goggins desnuda su vida una vez más. No hay máscaras. Habla de recaídas, de días de dolor mental profundo, de rutinas que perdió y tuvo que reconstruir, de su relación con el cuerpo, con la disciplina, con la muerte. Cada historia no está escrita para impresionar, sino para abrir una grieta de verdad. Nunca estamos realmente acabados. Y en medio de esa narrativa intensa, surge el núcleo del libro. La idea de que la mente debe ser desencadenada una y otra vez. No basta con haberla domado una vez. Cada nuevo nivel de vida exige una nueva versión de nosotros. Y ese salto no se da con motivación externa, sino con trabajo silencioso, disciplinado, consciente. Este primer encuentro con el libro no se siente como una bienvenida amable. Es más bien una llamada firme y honesta. No a luchar contra el mundo, sino a reunirse con uno mismo en el lugar donde duele, donde cuesta, donde aún no hemos llegado. Porque ahí, y solo ahí, comienza el verdadero crecimiento. No hay final. No hay cima definitiva. Lo que hay es una decisión. Seguir forjándote, seguir incomodándote, seguir avanzando. Porque nunca terminar es, en el fondo, la única forma de vivir plenamente. Una vez asumido que la guerra no termina con el logro, que la voz de la debilidad es una constante con múltiples disfraces, el siguiente paso es más complejo, más crudo y más exigente. Entrenar la mente como si fuera un músculo que puede crecer, pero también atrofiarse. Para David Goggins, esto no es una metáfora. Es una práctica diaria, meticulosa y despiadadamente honesta. En este tramo del viaje, que el autor nos arrastra a través de sus rutinas,
decisiones y sistemas mentales diseñados no para mejorar un poco, sino para romper completamente la estructura interna que nos hace frágiles, cómodos o medianamente buenos. El objetivo no es fortalecerse físicamente. El objetivo es trascender los límites mentales que se arrastran como cadenas invisibles. Goggins explica que la mente es adicta al confort y que esa adicción se fortalece cada vez que le damos excusas. Dormir un poco más. Posponer el entrenamiento. No enfrentar la conversación difícil. Justificar la falta de acción. Cada pequeña concesión refuerza la jaula. Por eso, su propuesta es radical. Romper la jaula a diario, antes de que vuelva a cerrarse. Esto no implica agresividad ciega, sino un sistema casi quirúrgico de autoobservación y autoexigencia. Es el concepto que él llama la cuenta de la dureza, tomando bank account. Cada día depositas fortaleza o debilidad. Cada elección es una suma o una resta. Y cuando la vida golpea, porque golpeará, tu respuesta será proporcional a lo que hayas acumulado. No hay forma de resistir lo imprevisible si no has entrenado en lo cotidiano. Aquí entra una herramienta clave en su método. Las evoluciones. Estas son misiones personales que Goggins se impone para salir voluntariamente de su zona de control. No espera a que la vida lo empuje. Él mismo se arroja al vacío. Puede ser correr con una lesión, entrenar durante noches sin dormir, enfrentarse a traumas no resueltos. Lo importante no es el reto físico en sí, sino el acto de elegir voluntariamente la incomodidad. Esta práctica, según explica, reconfigura el diálogo interno. Cuando estás expuesto a la adversidad por elección, la mente deja de temerla. Cuando tú decides cuándo sufrir, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Esta es, en esencia, la gran paradoja que Goggins encarna. Solo controlas la mente cuando dejas de protegerla. El lector promedio podría pensar que este enfoque es excesivo, incluso autodestructivo. Pero Goggins no lo plantea como un modelo que debas copiar al pie de la letra. Lo propone como un espejo. Uno que te obliga a preguntarte: ¿estás usando tu potencial completo? ¿Estás entrenando tu carácter o simplemente sobreviviendo con talento y suerte? A medida que profundiza, describe cómo la brutalidad del entrenamiento transforma incluso su relación con el dolor. El dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en un tro. Aprendes a escucharlo, a leer sus señales, a usarlo como termómetro. El dolor se vuelve una brújula. Si estás lejos de él, probablemente estés lejos del crecimiento. Pero esto no se sostiene sin estructura. Por eso, Goggins no solo es duro. Es metódico. Utiliza libretas, seguimiento, metas visuales, repeticiones mentales, revisión nocturna. No hay lugar para la improvisación. La disciplina, para él, no es una herramienta. Es una identidad. Y esa identidad se construye desde los pequeños actos diarios que nadie ve. Este capítulo, más que un conjunto de anécdotas, es un mapa de lo que él llama la guerra interior diaria. No hay premios. No hay público. Solo estás tú, tus elecciones, tu umbral de incomodidad y la voz que quiere rendirse. Lo que hagas en ese campo define tu verdadero nivel. Lo más poderoso es que, aunque Goggins es un exeal, un ultramaratonista y un emblema de resistencia, su mensaje es profundamente universal. No necesitas correr 100 millas. No necesitas ser militar. Pero sí necesitas dejar de proteger tu mente del esfuerzo. Porque lo que no se desafía, se oxida. Lo que no se entrena, se encoge. Y lo que no se enfrenta, te controla. Así, esta parte del libro no enseña técnicas. Enseña una forma de vivir. Una filosofía práctica donde el umbral de dolor no es el enemigo, sino la puerta que te lleva a tu versión más libre, más firme, más real. Y la pregunta que lanza, sin adornos, es directa.
¿Hasta cuándo vas a vivir evitando lo que te forja? Después de haber comprendido que el dolor puede elegirse y que la incomodidad puede diseñarse con disciplina, el camino propuesto por David Goggins se vuelve más que un estilo de entrenamiento. Se convierte en una identidad vivida con plena conciencia. Este capítulo no trata simplemente de resistir más. Se trata de convertirse en aquello que ningún entorno pueda quebrar. Se trata de ser guerra, no como metáfora retórica, no como pose estoica. Goggins habla de una transformación radical donde ya no hay separación entre el esfuerzo, la disciplina, el sufrimiento y el ser. En su experiencia, cuando uno integra por completo el proceso de enfrentarse cada día a la mente, deja de ser una persona que hace cosas difíciles y se vuelve alguien para quien lo difícil es el estado natural. Este cambio ocurre cuando el individuo deja de luchar contra la adversidad y empieza a identificarla como el hogar. La incomodidad ya no se percibe como una barrera, sino como un entorno familiar, incluso necesario. A nivel psicológico, esto tiene implicaciones profundas. El sistema nervioso, en lugar de entrar en pánico ante la presión, se alinea con ella. El cuerpo y la mente se sincronizan para avanzar dentro del dolor, no para huir de él. En este nivel, Goggins ya no está enseñando cómo resistir. Está enseñando cómo vivir en la resistencia. Y no como alguien que sufre, sino como alguien que ha descubierto que el sufrimiento tiene un orden, un poder, una claridad que el confort nunca podrá ofrecer. Este principio se ilustra en las múltiples experiencias que comparte. Misiones de ultrarresistencia, entrenamientos extremos, recuperación de lesiones que parecerían definitivas. Pero lo más importante no son los hechos, sino el lenguaje interno que construye. Porque en cada citación, Goggins no pregunta cómo salgo de esto, sino que puedo aprender aquí que no podría aprender en otro lugar. Es un cambio brutal de enfoque. El dolor ya no es algo a evitar, sino algo a explorar. No para glorificar el sufrimiento, sino para convertirlo en un espejo. Ahí, donde duele, es donde se revela lo que aún no has entrenado, lo que aún no aceptas, lo que aún no estás dispuesto a superar. Aquí entra un concepto central en este capítulo: la exposición deliberada. Si esperas que la vida te ponga a prueba para descubrir tu fuerza, ya es tarde. El verdadero entrenamiento, dice Goggins, consiste en poner a prueba tu mente antes de que el mundo lo haga. Exponerte al miedo, a la crítica, al agotamiento, al fracaso, al ridículo, no por castigo, sino por clarificación. Porque lo que temes, el juicio, la pérdida, el dolor físico, el aislamiento, contiene la clave de tu libertad. Solo enfrentándolo te liberas. Solo caminando hacia el fuego comprendes que el fuego no te quema, te revela. Este nivel de compromiso no se sostiene con motivación. Se sostiene con propósito. Por eso, Goggins no cree en la inspiración pasajera. Él cultiva lo que llama el registro de batalla. Una memoria activa de cada vez que venciste tus límites. Cada entrenamiento brutal, cada decisión que desafió a tu comodidad, cada momento en que la mente dijo basta y tú respondiste aún no. Ese registro se convierte en tu biblioteca de poder. Cuando la vida golpea, recurres a ella. No como teoría, sino como evidencia. Pero esta identidad no es rígida. Es evolutiva. Goggins reconoce que uno nunca termina de forjarse, porque cada etapa de la vida trae desafíos nuevos que exigen versiones nuevas de ti mismo. La tría nunca está terminada. El dolor nunca se acaba. La batalla nunca desaparece. Lo que cambia es tu relación con ella. El capítulo profundiza también en cómo este enfoque se aplica fuera del mundo físico. Porque ser guerra no se limita al deporte ni al entrenamiento. Es una postura ante la vida. Es como respondes a la crítica, a la traición, a la pérdida, a la rutina, a la pereza disfrazada de autocuidado, a la autocompasión que se disfraza de madurez emocional.
Es un llamado directo a dejar de buscar validación externa, a dejar de negociar con la mente por pequeñas recompensas, a dejar de usar lenguaje débil para justificar decisiones flojas. Goggins insiste: cada palabra que usas configura la mente. Cada frase de escape, no estoy motivado, hoy no me siento bien, me lo merezco, fortalece al enemigo interno. En cambio, cada afirmación firme, esto se hace, no hay opción, aquí no me detengo, construye el terreno sobre el que el yo más fuerte camina. En esta etapa, el entrenamiento mental ya no es una práctica aislada. Es una forma de respirar. Un sistema operativo que redefine lo que consideras normal. Porque lo que otros llaman sacrificio, tú lo llamas base. Lo que otros llaman imposible, tú lo ves como la próxima meta. Y entonces sucede algo inesperado. La paz. No la paz de la inactividad, sino la paz de saber que estás alineado con tu propósito más elevado. Que ya no huyes, que ya no finges, que ya no justificas. Estás en guerra, sí, pero es una guerra que elegiste. Y en esa elección encuentras poder. Encuentras libertad. Cuando una persona empieza a vivir desde la brutal honestidad consigo misma, cuando el compromiso con la excelencia ya no es esporádico sino estructural, el mundo reacciona. No todos celebran ese cambio. No todos comprenden la elección de vivir más allá del mínimo común. Y, con frecuencia, ese entorno se convierte en la siguiente gran prueba. En esta etapa, la lucha interna se expande hacia afuera, no para pelear con otros, sino para sostener tu identidad ante un entorno que la desafía. David Goggins aborda esta parte del camino sin adornos. Cuando rompes tus propios límites, empiezas a romper también los límites que otros proyectaron sobre ti. Y eso incomoda. Porque el esfuerzo ajeno confronta la pasividad colectiva. Tu transformación personal se convierte en un espejo incómodo para quienes han elegido no mirar el suyo. Y en ese reflejo aparece la crítica. Este capítulo nos enseña a relacionarnos con esa crítica desde la claridad. Goggins no propone ignorarla ni responder con agresión. Lo que plantea es más desafiante. Usarla como combustible. No para alimentar el ego, sino para reforzar el foco. Cada comentario negativo, cada juicio gratuito, cada mirada incrédula, se convierte en una señal de que estás en el camino correcto. Porque solo molesta quien no cede. Pero esto no es un permiso para volverse reactivo. De hecho, es lo contrario. Aquí aparece el arte de avanzar sin permiso, pero también sin odio. El odio es una forma sutil de distracción. La rabia mal dirigida drena energía. El verdadero guerrero no necesita venganza. Solo necesita dirección. El que vive en guerra consigo mismo ya no tiene tiempo para pelear con otros. En paralelo, Goggins expone una verdad más profunda. El entorno no solo lo forman las personas, sino también los recuerdos, los hábitos, los espacios físicos, incluso la historia personal. Todo eso, lo viejo, lo aprendido, lo heredado, puede arrastrarte de nuevo a una versión de ti que ya superaste. Por eso, la vigilancia debe ser constante. Porque uno no evoluciona para después relajarse. Uno evoluciona para sostenerse en otro nivel de conciencia, y eso requiere revisar todo lo que forma parte de tu campo. Aquí introduce una de sus estrategias más impactantes. La construcción deliberada del aislamiento funcional. No se trata de huir del mundo, sino de limitar la exposición a entornos que anestesian la voluntad. Si tus círculos no te retan, si tu rutina no te fortalece, si tu conversación no te eleva, estás entrenando al revés. La exposición a lo fácil, a lo cómodo, a lo mediocre, es un veneno lento pero efectivo. Por eso, Goggins es radical al definir sus entornos. Sin excusas, sin aduladores, sin dependencias. Cultiva la soledad no como castigo, sino como laboratorio. En el silencio encuentra el pulso de su verdadera voz.
En la distancia de las distracciones se encuentra foco. El guerrero se forja en lo simple, no en lo vistoso. Este aislamiento no lo vuelve insensible. Al contrario, lo hace más responsable. Porque en esa claridad, Coggins comprende que la única influencia que tiene valor es la que nace de la congruencia. No quiere seguidores, quiere despertar. No busca aprobación, busca impacto real. Y eso solo se logra desde la integridad con uno mismo. Pero mantener esa integridad requiere soltar muchas cosas. Y una de las más difíciles es el pasado. Aquí Coggins entra en terrenos más emocionales. Habla de la culpa, del trauma, de los patrones viejos que siguen apareciendo cuando uno baja la guardia. Porque el entorno más fuerte no es la sociedad. Es tu historia. Y para seguir creciendo, no basta con evadirla. Hay que enfrentarla, resignificarla y ponerle fecha de caducidad. Él lo hace reescribiendo su narrativa. No como víctima, sino como testimonio. Cada experiencia dura, abuso, humillación, pobreza, enfermedad, se transforma en material para la forja. No lo romantiza. Lo usa. No lo niega. Lo atraviesa. Porque todo dolor procesado con intención se convierte en poder. En este sentido, el entorno ya no se ve como enemigo. Se ve como parte del entrenamiento. Cada obstáculo externo es una nueva oportunidad para confirmar que la guerra ya no está afuera. Está ganada, cada día, dentro. Este capítulo cierra con una verdad serena pero firme. El mundo no necesita más gente cómoda. Necesita seres humanos dispuestos a vivir sin pedir permiso, a cambiar sin necesitar aplauso, a perseverar sin resentimiento. Y esa, quizás, es la mayor forma de tría. Ser uno mismo, cada día, sin interrupción. A estas alturas del camino, cuando el cuerpo ha sido moldeado por el esfuerzo constante, cuando la mente ha sido liberada de las cadenas de la comodidad, cuando el entorno ya no determina la dirección, aparece una verdad inesperada. El trabajo nunca fue solo físico, ni siquiera psicológico. Fue siempre espiritual. Aunque Coggins rara vez lo diga con ese término, lo que este capítulo transmite es precisamente eso. Una forma de espiritualidad encarnada en la acción diaria, austera, exigente, real. Aquí, la disciplina ya no es un recurso. Es una forma de estar en el mundo. No se elige cada mañana. Ya está instalada. Vive en cada decisión. No depende de la motivación, ni de la energía del día, ni de las condiciones externas. Es la columna vertebral del carácter. Y sobre esa columna, todo lo demás se organiza. El propósito, el lenguaje interno, las relaciones, la visión de largo plazo. Coggins lo expresa con una contundencia que no deja espacio a excusas. La disciplina no es una herramienta para mejorar la vida. Es la vida misma si eliges vivir sin engañarte. Y eso solo se logra cuando uno suprime el ruido exterior y se sumerge, sin anestesia, en su interior. Por eso, este capítulo gira en torno al silencio. El silencio, en este contexto, no es ausencia de sonido. Es ausencia de autoengaño. Es cuando te sientas contigo mismo, sin excusas, sin planes, sin pantallas, y escuchas lo que tu mente realmente dice cuando nadie está mirando. Es ahí donde surgen las verdades que más duele admitir. Las veces que te traicionaste, los momentos en que tomaste el camino fácil, los compromisos que abandonaste en secreto. Pero lejos de condenar, Coggins propone usar ese silencio como fuego purificador. Porque solo enfrentando esas verdades incómodas puedes retomar el control. Solo así puedes decidir, de forma consciente, no volver a soltar tu propia mano. Esta introspección no es suave. Es un campo de entrenamiento tan exigente como el físico. Requiere confrontar tus propias historias, desmontar la narrativa que usaste para justificar la mediocridad. Requiere, en palabras simples, dejar de mentirte.
Porque la disciplina no se construye sobre la motivación, se construye sobre la verdad. Aquí, el concepto de voluntad cobra una dimensión distinta. No es la fuerza bruta de resistir. Es la firmeza tranquila de no abandonar tu camino cuando nada parece moverse. Es la decisión, profunda y serena, de continuar. Aunque duela. Aunque no haya resultados inmediatos. Aunque estés solo. Porque sabes que ese camino es el único que te honra. Goggins describe este estado como una suerte de fusión entre propósito y acción. Ya no haces cosas difíciles por probar algo. Las haces porque es lo que harías si fueras fiel a ti mismo. Y eso es todo lo que necesitas. No hay fanfarria. No hay épica. Solo una fidelidad radical a tu propio llamado. Este tipo de voluntad, cultivada día a día, derrota incluso al destino. Porque, como él muestra, la historia que te contaron, que eras limitado, roto, débil, dañado, se vuelve irrelevante ante la verdad encarnada de quien actúa sin traicionarse. En cada acto disciplinado, corriges el curso de lo que parecía escrito. Y al hacerlo, te conviertes no solo en dueño de tu vida, sino en creador de sentido. Pero todo esto no es individualismo extremo. Es, más bien, una preparación para servir desde otro lugar. Porque la persona que ha vencido sus propios demonios no busca controlar a otros, ni ser validada, ni imponer su visión. Solo busca contribuir. Desde la acción, desde el ejemplo, desde el silencio. Este capítulo deja una sensación poderosa, de profundidad, de quietud, de orden interior. Y también de urgencia. Porque Goggins insiste. No hay tiempo que perder. El mundo no va a frenar para que tú encuentres tu ritmo. Por eso, debes encontrarlo ahora. Aquí. Con lo que tienes. Empezando donde estás. Sin pedir más condiciones. La trascendencia, tal como la entiende Goggins, no se logra con libros, ni con retiros, ni con discursos. Se logra en la repetición disciplinada de actos alineados con tu verdad. Es una espiritualidad que no se predica. Se respira, se camina, se demuestra. Y en ese vivir sin ruido, sin distracciones, sin adornos, aparece una libertad que no depende de nada externo. La libertad de no deberle explicaciones a nadie, porque tú ya sabes quién eres. Cuando has atravesado el fuego del dolor voluntario, cuando has transformado la crítica en claridad y el silencio en convicción, lo que queda no es un final. No hay cima. No hay diploma. Hay una decisión renovada, diaria, silenciosa y poderosa. No detenerse. Este es el mensaje central con el que Goggins cierra su obra y redefine lo que llamamos éxito. No es lo que alcanzas. Es la persona en la que te conviertes por negarte a renunciar. En ese acto, reiterado una y otra vez, nace la libertad verdadera. La que no depende del reconocimiento, de la validación, ni del resultado. La libertad de vivir sin negociar tu integridad. Este cierre no es una glorificación del sufrimiento, ni una oda al sacrificio. Es un canto a la evolución permanente. Goggins no quiere que lo sigas. Quiere que te enfrentes a ti mismo. No quiere que admires su historia. Quiere que escribas la tuya. Porque si algo ha aprendido en su camino, es que el verdadero enemigo nunca fue el dolor, ni la pobreza, ni el entorno. El enemigo más peligroso fue siempre la voz que le decía que podía conformarse. Por eso, nunca terminar no es una consigna para resistir. Es una filosofía para vivir. Es comprender que tu mejor versión no está esperándote en un resultado futuro, sino en cada acto que eliges hacer hoy a pesar del cansancio, del miedo, del ego. Es saber que lo que haces cuando nadie mira define más tu destino que cualquier gran momento público. En este punto del libro, Goggins se desnuda por completo. No como héroe, sino como humano. Confiesa que aún lidia con sus demonios.
que aún escucha la voz que quiere detenerlo, que aún duda, pero también que ya no necesita ganar todas las batallas internas porque ha decidido no abandonar ninguna. Y eso lo cambia todo. Este cierre no ofrece soluciones, ofrece preguntas. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a conocerte sin filtros? ¿Cuánto tiempo más vas a postergar tu capacidad por miedo al esfuerzo? ¿Qué tipo de ejemplo quieres ser, incluso en silencio? ¿Qué legado estás construyendo con tus elecciones diarias? No hay respuestas fáciles, pero hay una certeza. Puedes ser más fuerte, más claro, más íntegro. No porque te falte algo, sino porque dentro de ti existe una versión que aún no ha sido despertada. Una identidad más amplia, más libre, más firme. Y solo accederás a ella si eliges no parar. No ahora. No mañana. Nunca. Goggins no te promete felicidad. Te ofrece poder. El tipo de poder que no se compra, que no se hereda, que no se finge. El que se gana con sudor, con presencia, con coherencia. El que se siente cuando sabes que, a pesar del cansancio, seguiste. A pesar del miedo, actuaste. A pesar del entorno, elegiste tu verdad. Ese poder es inviolable. Nadie puede quitártelo, porque viene de dentro. Y eso, al final de todo, es lo que realmente importa. No si lograste más que otros, sino si diste todo lo que eras capaz de dar. No si llegaste más lejos, sino si no dejaste nada dentro. No si terminaste, sino si fuiste capaz de vivir como si nunca fueras a rendirte. Porque la mente puede ser una prisión o una herramienta divina. Y tú decides, cada día, en que la conviertes. Ese es el pacto. Ese es el legado. Ese es el camino de quien, aunque lo haya dado todo, nunca termina. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.